El purgatorio de San Patricio. Repito, porque no me gustó como lo dije. El purgatorio de San Patricio. Muy bien. Todos sabemos que el purgatorio es un estado adicional al infierno y al cielo, al cual un alma puede llegar después de la muerte para limpiar sus pecados durante un tiempo que varía. Después de la purificación, el alma puede acceder al cielo. Se escribió y se habló acerca del purgatorio mucho antes de su aceptación, que no fue hasta 1459, cuando en el concilio de Florencia se aceptó el purgatorio como dogma. 90 años más tarde fue ratificado por el Concilio de Trento, donde incluso se maldijo a quienes no lo aceptaban. Maldición, maldición para el que no acepte el purgatorio. Juni Gran 7 se dijo solemnemente en el Concilio de Trento. Pero un antecedente curioso del purgatorio lo anotó, según cuentan, San Patricio. El purgatorio de San Patricio podía ser visitado antes de la muerte. Atención. La historia fue así. Digamos que San Patricio, también llamado el apóstol de Irlanda, nació en el 389 de nuestra era. Ya siendo muy joven tuvo visiones, se ordenó sacerdote en Francia y volvió a Irlanda para predicar. Dicen que utilizaba el trébol como ilustración simbólica de la Trinidad, y aquel trébol de San Patricio pasó a convertirse en el emblema nacional irlandés. En el condado de Donegal, provincia septentrional de Irlanda, hay un lago que es el Derg. En ese lago hay unos islotes. Uno de esos islotes, llamado el Llano Trudagori, isla del purgatorio. Allí hay una cueva, y según parece esa cueva daba entrada a una especie de purgatorio. Parece que San Patricio predicaba en Irlanda y lo hacía enfatizando con algunos milagros. En una oportunidad tuvo una visión en la que Cristo le señalaba esta cueva, la cueva antedicha. Se cuenta que el Cristo le dijo a San Patricio que cualquiera que verdaderamente arrepentido entrara en esa cueva y estuviera en ella por espacio de un día, saldría purgado de todos los pecados con los que hubiera ofendido a Dios. Era una idea inaugural de lo que luego fue el purgatorio en el dogma. Inaugural y mucho más eficaz, por no decir mucho más veloz. Muchas veces había que estar 1 o 2 milenios en el purgatorio. No creas que en una semana ya salías limpio de pecado. Aquí bastaba un día. Bien, San Patricio tuvo la idea de convertir a unos cuantos, ¿no?, con esa cueva. Edificó en la entrada un oratorio, cercó la cueva y la cerró con una puerta para que nadie entrara en ella sin su permiso. San Patricio puso al frente de la puerta a unos canónicos reglares y le entregó una llave ahí al prior, yo qué sé. Muchos hombres entraron en aquella cueva y volvieron y testificaron que habían padecido tormentos con los cuales habían expiado sus pecados. Después de la visita parece que vivían tranquilos, sabedores de haberse ganado el cielo con antelación. Varios siglos después de la muerte de San Patricio, un soldado llamado Oeno, según cuenta el sabio Mateo de París, entró en el año 1153 en aquel purgatorio. Calderón de la Barca incluso parodió esa entrada en una obra llamada precisamente El Purgatorio de San Patricio. Bueno, este muchacho Oeno era soldado del rey inglés Esteban. Había cometido delitos atroces y quiso enmendarse. Dice, bueno, me voy a enmendar. Resolvió entrar en la cueva que estaba custodiada por religiosos de la diócesis de Donegal.
Una vez obtenido el permiso, Oeno entró. Su relato de aquel ingreso efímero al purgatorio está plagado de descripciones. Entró por un camino largo y oscuro. Vio demonios que lo tentaron con halagos y que luego se lanzaron sobre él con crudelísimos azotes y garfios ardientes. Cruzó puentes sobre ríos candentes y se encontró con otros niatos que padecían lo mismo que él. Después de una jornada de padecimientos que soportó con entereza, el soldado Oeno pudo dar con la puerta y regresó a la superficie con la certeza de que lo esperaba el cielo. Se citan a otros hombres que entraron en el purgatorio de San Patricio. A fines del siglo XIV, un caballero aragonés de nombre Ramón de Perellós quiso saber si el alma de Juan, rey de Aragón, de quien había sido un fiel cortesano, estaba allí. Ramón de Perellós obtuvo licencia para meterse en el purgatorio, pero no encontró el alma de su rey ni la de ningún otro. Dijo que solo padeció los rigores de una oscuridad silenciosa, pero no descartó que eso pudiera ser de algún modo el purgatorio. Otro que ingresó fue un monje holandés del monasterio de Eemsted. Viajó hasta Irlanda en 1494, deseoso de hacer mayores penitencias de las que se venía mandando hasta entonces. El monje era uno solo. Los monjes casi es un oxímoron. El monje encontró dificultades para entrar porque le querían cobrar entrada. Y él era pobre. Claro, estábamos en 1494, plena época de venta de indulgencias. Así que si vos querías que te perdonaran, tenías que garpar. El monje holandés juntó el dinero y entró. Dice la crónica que este religioso salió consternado por no haber visto ni oído ni tolerado incomodidad alguna. Resolvió creer que el milagro antiguo ya había perimido y difundió su idea entre algunos compañeros de fe. Los habitantes de aquel sitio, de aquella zona, para no perder el dinero que recaudaban con los favores de la cueva, afirmaban a los que llegaban hasta allí que si bien no había padecimientos, todavía se conseguía la expiación de los pecados. De algún modo era mejor. Pero este monje holandés pasó a Roma a informar del engaño, y el Papa, enterado del asunto, actuó. En 1497 el Papa Alejandro VI, nada menos que el Papa Borgia, ¿no?, ordenó destruir la cueva por fraude. Nada de prohibir que cobrara entrada, destruir la cueva. Era un poco demasiado, me parecía a mí, como si la cueva fuera fraudulenta. La cueva no es fraudulenta. Pero todavía, como usted sabe, tenemos esa especie de tendencia a la hipálaje, en donde edificios, automóviles, etcétera, se contagian de la iniquidad de sus propietarios u ocupantes. El caso es que el Papa Alejandro VI ordenó destruir la cueva. Pero su sucesor, el Papa Pío III, publicó un sermón en Roma a favor del purgatorio de San Patricio. Pero era tarde, ya la cueva estaba destruida, así que ¿qué iban a hacer? Tiempo más tarde, ya en el siglo XVIII, en plena Ilustración, aquella cueva y aquel ingreso y aquel perdón que se otorgaba fue tenido ya lisa y llanamente por su perdición. Esta es la historia de la cueva del pequeño purgatorio de San Patricio. ¿Usted quiere hacer alguna dedicatoria? Sí, Alejandro, al amigo Oeno, porque por lo menos nos ha venido con algunos datos que, ya sea por poesía o por belleza, nos hablan de demonios, de ciertas cosas, y nos nutre de aunque sea de alguna fantasía. Por ahí lo inventó para hacer creer a sus amigos que se había enmendado. No descarte tampoco esa cosa. No, pero digo, bueno, ha dejado eso de que como motivo de charla esto es más interesante. Y a otros que también nos han traído noticias, se me ocurren el Profeta y Swedenborg en estos momentos, que nos han traído noticias. Gente que ha visitado el cielo y ha dicho, bueno, mire, he visto esto, lo otro, le conviene aquí, le conviene allá. Cosa de que cuando uno llegue al paraíso no ande como un pajuerano, claro, preguntando en todas partes y yendo a los lugares menos convenientes. Exacto. Yo por eso siempre leo a Swedenborg
por si llego ahí al cielo, cosa que es bastante problemática, para saber. Y si no, también por las dudas leo al Dante. Sí. A ver en qué piso se baja. Sí, a ver dónde me tengo que bajar. Me deja bien en todas. Hemos ido a la discoteca y hemos recibido el tango que se llama Perdóname, que es lo que decían seguramente los que ingresaban en el purgatorio cuando se veían rodeados por la oscuridad o acaso por los demonios que usted dice, ¿no? Hemos de escuchar este tango en un bellísimo solo de piano, en un delicado solo de piano, por su autor, el maestro Héctor Stamponi. Adelante.